Queridos amigos, bienvenidos a Think BRICS. Hoy tenemos el privilegio de hablar con Fabiano Echer, un economista político brasileño e investigador especializado en capitalismo agrario, regímenes alimentarios y el sur global. Él es el autor de BRICS and Global Agri-Food System, un libro de próxima publicación que promete ser un estudio fundamental sobre cómo las historias agrícolas de China, Rusia, Brasil e India están remodelando el futuro del capitalismo global y los procesos y la política alimentaria mundial. Su trabajo llega en un momento crítico. A medida que el orden alimentario global se fractura y las cadenas de suministro se convierten en armas, los BRICS ya no son solo mercados emergentes. Están convirtiéndose en organizadores activos de un nuevo mundo. Y la agricultura, esa base más elemental de la civilización, está justo en el centro de todo esto. Profesora Echer, bienvenida a ThinkBRICS. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Gracias. Comencemos con la primera pregunta sobre su libro. Su libro comienza con una afirmación impactante. Permítame leerla. La civilización construida sobre la globalización neoliberal ha colapsado y el fin de la comida barata desde 2008 es una de las principales líneas de falla. Desde los picos de precios de los alimentos en 2008 y 2011, pasando por el COVID, la guerra en Ucrania y la crisis actual en Medio Oriente, ¿cómo es que la comida se ha convertido en una línea de frente del conflicto geopolítico? Gracias por la pregunta. Bueno, la comida se ha convertido en la línea de frente del conflicto geopolítico porque la era de la comida barata nunca fue simplemente un hecho económico, fue un acuerdo político. Dependía de energía barata, crédito barato, transporte barato, mano de obra barata, fronteras ecológicas, rutas comerciales abiertas y, principalmente, de la creencia de que los mercados globales podían abastecer a las sociedades mejor que los propios estados. Lo que se ha roto no fue solo la estabilidad de los precios de los alimentos, sino también la confianza en que un orden alimentario mundial, liberalizado, puede garantizar la estabilidad social, la seguridad nacional y la legitimidad política. Bueno, los choques de precios de los alimentos en 2008 y 2011 fueron la primera gran advertencia. Mostraron que cuando los precios de los alimentos suben bruscamente, los gobiernos no tratan a los alimentos como una mercancía más, una simple mercancía. Liberan reservas, recortan aranceles, imponen controles de precios, restringen exportaciones, amplían subsidios y defienden a los consumidores nacionales. En otras palabras, los alimentos se repolitizan de inmediato. Y por eso sostengo que el fin de los alimentos baratos marca una ruptura más profunda. La comida es una de las bases materiales de la civilización. Cuando se vuelve inestable, la relación entre economía, sociedad y naturaleza se ve presionada. El COVID intensificó esto. La pandemia no creó la fragilidad del sistema alimentario global, pero la expuso de manera brutal. Luego, la guerra en Ucrania hizo imposible ignorar la dimensión geopolítica. Rusia y Ucrania son fundamentales para el trigo, el maíz, la harina, el aceite, los fertilizantes, la energía y los corredores del Mar Negro a nivel mundial. En Medio Oriente, por ejemplo, en Gaza, el agua, los alimentos, la tierra, el acceso humanitario y la infraestructura se han convertido en parte del conflicto mismo. Ha quedado devastada. En el Mar Rojo, con Irán, el impacto en la seguridad, las pérdidas de carga, los precios de la energía, las rutas de envío y los puntos estratégicos de estrangulamiento. Así que sigamos la cadena de causalidad. Un impacto en el Mar Negro afecta los precios del pan en el norte de África. Un conflicto en el Mar Rojo afecta el comercio entre Asia, Europa y África. Los precios más altos de la energía afectan los fertilizantes. Los fertilizantes afectan las decisiones de siembra. Las decisiones de siembra afectan las futuras cosechas. Los sistemas alimentarios están globalizados, pero la autoridad política sigue estando fragmentada, por otro lado. Así que los BRICS son centrales porque no son simplemente víctimas pasivas de este orden mundial fracturado. Son organizadores, mediadores y a veces beneficiarios de esto. China trata la seguridad alimentaria como una cuestión de soberanía nacional a través de reservas, objetivos de protección e importaciones estratégicas. La India depende de la distribución pública y el grano subsidiado. Brasil, por otro lado, mi país, ha combinado el poder exportador del agronegocio con políticas contra el hambre, contra la pobreza, comidas escolares y compras públicas.
Rusia es quizás el caso más interesante. Después del trauma de los años 90, reconstruyó sus capacidades agrícolas y se convirtió en un exportador líder de trigo, como todos sabemos, ganando influencia geopolítica con ello. Así que para terminar mi respuesta, diría que la comida no está siendo simplemente utilizada como un arma. Aunque eso puede ser cierto, pero el punto más profundo es que la comida se ha vuelto estratégica porque la promesa neoliberal de abastecimiento automático por parte del mercado ya no genera confianza. La gente ya no lo cree. El antiguo orden trataba la comida como una mercancía gobernada por los mercados globales. El nuevo orden emergente trata la comida como una infraestructura de soberanía, de reproducción social e incluso de influencia geopolítica. Por eso la agricultura y la alimentación ya no son temas secundarios en la política mundial. Son un terreno decisivo en el que se disputará el futuro del capitalismo global y la multipolaridad. Gracias. Tu libro sostiene que, para entender el capitalismo actual en Brasil y Rusia, en China y en India, hay que remontarse a sus historias agrícolas, sus regímenes de tierras, las estructuras campesinas y las relaciones de clase rural. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo el pasado agrario de un país sigue moldeando su modelo económico hoy en día? Sí, claro que puedo. Gracias de nuevo por la pregunta. Bueno, podría darte ejemplos de cualquiera de estos países o incluso de las relaciones entre países como Brasil y China, por ejemplo. Sí, adelante, que tiene un complejo sinomit muy importante, pero aprovecharé la oportunidad y hablaré un poco sobre Rusia. Creo que es un muy buen ejemplo. Es un caso sólido. Si quieres entender el capitalismo ruso hoy en día, no podemos empezar en el 91 como si el capitalismo simplemente hubiera llegado de la nada con la reforma del mercado y el colapso de la Unión Soviética. Tenemos que mirar más a fondo su historia agraria. Toma, por ejemplo, el periodo tardío del zarismo. Rusia ya era una importante potencia cerealera en ese momento. Es muy famoso que el ministro de Finanzas, Vyacheslav Gradsky, si mi ruso es correcto, dijo que pasaremos hambre de trigo, pero aún así exportaremos. Así que exportaba grano a gran escala, lo cual era importante para la balanza de pagos, los ingresos del Estado y la industrialización. Pero esto no fue el resultado de una amplia transformación capitalista en el campo. La transición agraria en Rusia seguía siendo limitada en ese momento. Fue una transición desde arriba, marcada por hogares campesinos pobres, baja productividad, débil demanda interna y un Estado que intentaba movilizar la agricultura para el poder nacional y la expansión militar. Así que aquí comienza un largo patrón ruso. La agricultura no es simplemente un sector económico privado. Está ligada a la formación del Estado, la ambición geopolítica y el control social. Esto continúa durante la era soviética. A través de la colectivización forzada, la agricultura se convirtió en un mecanismo para transferir excedentes de la agricultura a la industrialización. Lo que llamas koljoses y sovjoses no eran solo granjas. Eran instituciones de producción, empleo, bienestar, acceso a alimentos y control territorial. Ayudaron a construir Rusia y toda la Unión Soviética como una potencia industrial, pero a un costo humano enorme y con ineficiencias persistentes. Y esto produjo una paradoja. La Unión Soviética era una superpotencia, pero desde los años 70 y 80 dependía cada vez más de las importaciones de grano, especialmente de Estados Unidos, para sostener la producción ganadera y cumplir con las expectativas de los consumidores urbanos con el llamado contrato social soviético. Así que la dependencia alimentaria se experimentaba no solo como una molestia económica, sino como una vulnerabilidad estratégica. Y eso se volvió más brutal con la catástrofe de los años 90. Las reformas postsoviéticas desmantelaron las granjas colectivas y estatales, pero no crearon, como podría llamarlo, un sector de agricultura familiar al estilo europeo. La terapia de choque desorganizó la producción, la infraestructura rural, la provisión de bienestar, el acceso a los alimentos, la producción agrícola colapsó, las importaciones aumentaron y muchos hogares sobrevivieron autoabasteciéndose en pequeños terrenos. Así que la memoria de los años 90 es esencial para entender la Rusia contemporánea. Y los cambios que Vladimir Putin ha promovido son, digamos, una respuesta directa a ese trauma. Centralizó las capacidades del Estado, el comercio, fortaleció las grandes empresas agrícolas, apoyó la sustitución de importaciones y conectó la agricultura con la seguridad nacional y la soberanía más amplias. Ahora, el principal actor en los agronegocios rusos son los llamados agroholdings.
Son grandes grupos integrados horizontal y verticalmente, a menudo conectados con las finanzas, el procesamiento, la logística, el comercio minorista y los canales de exportación. No representan un regreso a la agricultura colectiva soviética. Una de las principales expectativas de ese pasado era que una agricultura a gran escala, apoyada por el Estado, sería la columna vertebral de la seguridad alimentaria nacional. Por eso, la transformación de Rusia de una dependencia de importaciones a una potencia exportadora de trigo no es solo una historia de éxito a pequeña escala. Es una reorganización del capitalismo en torno a una capacidad agraria respaldada por el Estado. Desde 2014, las sanciones y contrasanciones aceleraron este patrón. El embargo alimentario, la sustitución de importaciones, el apoyo a las empresas nacionales, los llamados agroholdings y la orientación hacia las exportaciones. Las exportaciones a China, Turquía, Medio Oriente y el norte de África convirtieron la agricultura rusa en un activo geopolítico. La agricultura es el ámbito donde el Estado, la producción a gran escala, el control territorial y el poder internacional convergen. Solo para terminar, hoy Rusia, el capitalismo ruso, yo diría, no se trata solo de plataformas de petróleo y gas y del complejo militar industrial. También tiene una dimensión agroalimentaria, un poder agroalimentario con corredores, fertilizantes, la logística del Mar Negro, agroholdings y una política de seguridad alimentaria. E incluso en la diplomacia, todo esto ahora forma parte de la inserción de Rusia en la economía y la política mundial. El punto más amplio es que la historia agraria no desaparece. Se sedimentan en las instituciones, las relaciones de propiedad, la capacidad del Estado e incluso en el sentido común político. En Rusia, la cuestión central se ha mantenido con notable persistencia. ¿Cómo puede un Estado movilizar la tierra, el trabajo, el grano y la infraestructura para asegurar la soberanía en un entorno internacional muy hostil como el que vivimos hoy? Por eso Rusia es un caso tan poderoso, un caso poderoso. Muestra que la cuestión agraria sigue, por así decirlo, viva en el siglo XXI. Gracias. Yun, tú conoces muy bien, estudiaste muy bien el caso ruso, pero ahora es mi turno de preguntarte sobre el caso brasileño, porque detrás de cámaras, nosotros mencionamos al profesor Nikulin, con quien tuve el honor de hablar sobre agricultura en los BRICS, y él me dijo que Rusia y Brasil tienen mucho en común en cuanto a la organización y a la visión de la agricultura. Mencionaste que en Rusia tenemos grandes agroempresas que producen, venden, distribuyen, tienen logística integrada, y lo mismo pasa en Brasil, ¿verdad? Sí, es similar, pero resultados similares con historias diferentes, diría yo, porque a diferencia de Rusia, nosotros no tuvimos una revolución ni una colectivización. Siempre tuvimos, digamos, un modelo capitalista en la agricultura, incluso desde, digamos, finales del siglo XIX, el principal sector de nuestra economía eran las exportaciones de café. Y luego cuando la crisis del 29 ocurrió, la economía cafetalera colapsó y Brasil entró en un proceso de industrialización masiva en los años 30, continuó durante los años 50 y 60. Para los años 60, la industrialización por sustitución de importaciones entró en un momento de, digamos, desaceleración. La sustitución de importaciones estaba perdiendo fuerza y políticamente Brasil estaba en una gran agitación. Y en el 64 ocurrió aquí un golpe de Estado, un golpe militar. Durante los primeros 4 años fue una economía muy complicada. Estaba estancada, había represión política y todo eso. Pero desde mediados de los años 60 empezaron a lanzar políticas agrícolas muy fuertes, con crédito rural, extensión rural, investigación agrícola, líneas de crédito del Banco Brasileño. Y así, la propuesta de la izquierda antes era promover la reforma agraria como la solución para la inflación de los alimentos y todos estos problemas. Pero la dictadura estaba aliada con los terratenientes, así que no le dieron seguimiento a la idea de la reforma agraria.
En cambio, apoyaron lo que llamamos la modernización conservadora de la agricultura. Hicieron un cambio técnico en la agricultura y la producción ganadera. Construyeron enormes complejos agroindustriales, similares a lo que hoy en Rusia llaman agroholdings, y no eran estatales, eran de propiedad privada. Y también las empresas multinacionales de agronegocios llegaron a Brasil en ese momento. Algunas de ellas ya estaban aquí. Y luego, en los años 90, cuando la globalización neoliberal llegó junto con la democratización en Brasil, porque nuestro proceso de democratización comenzó en el 85, estas dos cosas convergieron. Y en ese momento tuvimos, digamos, una crisis cambiaria, una crisis monetaria. Y la manera de dar una respuesta en términos de balanza de pagos fue promover las exportaciones del agronegocio. Así que el modelo moderno de grandes explotaciones agrícolas con alta tecnología, uso intensivo de capital, menos empleos, alto uso de pesticidas, todas estas cosas se arraigaron desde los años 90 y hoy en día son una gran potencia agroexportadora, especialmente en soya, y China es nuestro principal mercado. Fuente. En China y en India, corrígeme si me equivoco, la estructura de la agroindustria es absolutamente diferente respecto a Rusia y Brasil. Ellos no tienen tantos agroholdings como los llamamos aquí. Predominan los pequeños agricultores. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tienes razón. La estructura del negocio agrícola y la actividad agrícola en general en los países BRICS es muy diferente. Muy diferente. De China a Rusia, de Brasil a India. No tienen absolutamente nada en común, creo. Sí. Sí, yo diría que no diría nada, pero realmente no tienen mucho en común, tanta diferencia de ingresos. Sí, yo diría que Rusia y Brasil tienen estructuras más bien duales, porque, o sea, los complejos de exportación están dominados por la agricultura a gran escala. Pero también tenemos un enorme sector de agricultura familiar tanto en Brasil como en Rusia. Sí, en Rusia lo llaman agricultura subsetni array. Sí, creo que sí. No recuerdo la palabra rusa para eso, pero es agricultura muy pequeña, granjas diminutas. Pero la gran mayoría de la gente vive en zonas rurales. Aquí en Brasil también tenemos un sector de agricultura familiar enorme y heterogéneo que representa la mayoría de, digamos, las explotaciones agrícolas. Pero ellos tienen, digamos, aquí en Brasil, menos del 25% de la tierra, aunque representan más del 75% de las explotaciones. Rusia es similar, mientras que en India y China es diferente. Pero incluso entre los dos, China e India, hay diferencias. En ambos casos, se trata de una agricultura basada en hogares familiares, campesina, diría yo. Y sin embargo, yo diría que en la India los complejos agroindustriales son muy incipientes. Ellos dicen que la industria alimentaria es dominante en el sector no organizado, mientras que en China la producción agrícola primaria es de base familiar. Pero el sistema agroindustrial está muy bien desarrollado. Tienen industrias de procesamiento de insumos, tienen industrias de procesamiento de alimentos, tienen enormes empresas comerciales, tienen enormes empresas tecnológicas que proveen todo para el sector agrícola. Así que el sector agrícola es moderno, pero basado en la familia. Es diferente a la India, que es más complicado. Los países BRICS juntos, si tomamos todos los países BRICS, controlan aproximadamente entre el 45 y el 50% de la producción mundial de granos y el 42% de la tierra cultivable del mundo en total. Y como vemos, no tienen una política agrícola común. ¿Es esta brecha estructural una debilidad o el simple peso de su poder combinado en alimentos y tierras puede de todas formas remodelar el sistema global? ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Sí, creo que la discusión que acabamos de tener ayudó a aclarar las diferencias estructurales entre los países. Pero el punto básico que mencionaste es correcto. Los BRICS representan una gran parte de la población mundial. La tierra, el agua dulce, la producción de alimentos, los fertilizantes, el comercio de granos y la demanda de los consumidores. No conozco exactamente las cifras en este caso, pero la verdadera pregunta es si ese peso material puede convertirse en poder institucional para estos países. Y mi respuesta es sí, pero de manera desigual, y no a través de una política agrícola común. Los BRICS no son la Unión Europea. No tienen un presupuesto agrícola común, un régimen de subsidios, reglas sanitarias, reservas alimentarias, ni siquiera una autoridad supranacional capaz de disciplinar las políticas nacionales. Dadas estas diferencias, no espero nada parecido a una política agrícola común de los BRICS como en Europa. Mira, China, por ejemplo, es un gran importador con una estrategia de seguridad alimentaria centrada en el Estado. Rusia, por su parte, es un importante exportador de trigo y fertilizantes. Brasil es una potencia en agronegocios, especialmente en soya, maíz, carne, azúcar y café. India es un productor gigante, pero también es un país donde los precios de los alimentos, las compras públicas, los subsidios y la política de los agricultores son explosivos. Sudáfrica, por su parte, desempeña un papel menor pero importante en los mercados alimentarios regionales de África, en el sur de África, diría yo. Estos intereses son diversos y no convergen automáticamente porque los exportadores y los importadores no quieren lo mismo. Las grandes agroempresas y los pequeños agricultores familiares no quieren lo mismo. Los países preocupados por la inflación alimentaria y los países preocupados por los ingresos de exportación tienen prioridades diferentes, ¿verdad? Así que la falta de coordinación es real. Eso limita la capacidad de los BRICS para actuar como un bloque agrícola unificado, estabilizar los precios de los granos, gestionar las reservas o reemplazar a las instituciones dominadas por Occidente. En la gobernanza alimentaria, sí, pero esto es solo la mitad de la historia. Y aquí está lo clave, el argumento principal de mi libro, que es que los BRICS no están transformando el régimen alimentario global actuando como un solo bloque. Lo están transformando a través de sus diferentes trayectorias de desarrollo. Su poder proviene del hecho de que cada uno ocupa una posición estratégica en el sistema agroalimentario global. China, por ejemplo, transforma los mercados a través de la demanda, las reservas, las empresas estatales como COFCO, el financiamiento de infraestructura y las estrategias de abastecimiento, como aquí en Brasil para la soya. Rusia lo hace a través del trigo, los fertilizantes, los corredores del Mar Negro y los corredores euroasiáticos y la diplomacia de seguridad alimentaria. Brasil lo hace a través de la soya, la carne, las redes de liderazgo, la logística y las exportaciones competitivas de agronegocios y también la protección de su agricultura familiar. India lo hace a través del arroz, las reservas públicas, la distribución interna y el peso político de los agricultores que han realizado protestas en los últimos años y también el enorme mercado de consumidores. Así que, incluso sin una política agrícola común, los BRICS remodelan el sistema agroalimentario porque los mercados globales tienen que ajustarse a sus propias decisiones nacionales. Así que, en el libro, sostengo que los BRICS no son simplemente objetos de los regímenes alimentarios, son organizadores del cambio desde dentro. Pero organizan este cambio de manera desigual. El contexto más amplio en el que están organizando es lo que el pensador italiano Antonio Gramsci llamó un interregno. Sí, el momento en que lo viejo está muriendo y lo nuevo aún no puede nacer. Un momento en que la hegemonía occidental está debilitada, pero aún tiene que establecerse un nuevo orden estable. Todavía no, sí, aún no ha llegado. Entonces, en este contexto, los BRICS no eliminan lo viejo, pero lo pluralizan, lo hacen más policéntrico.
Permítanme decir unas palabras sobre la bolsa de granos de los BRICS, por favor, que es un buen ejemplo. Es algo que no he explorado mucho en el libro, pero tengo algunas palabras que decir. No es una política agrícola común, ni siquiera una alternativa completamente funcional, digamos, a Chicago o Londres, pero políticamente es significativo porque muestra un intento de pasar del peso material al poder institucional. Si los BRICS son grandes productores, consumidores, importadores y exportadores de granos y fertilizantes, ¿por qué el descubrimiento de precios, la liquidación, el seguro, la gestión de riesgos, los puntos de referencia de productos básicos y la calidad deberían seguir siendo tan dependientes de instituciones dominadas por Occidente? ¿Por qué no tenemos voz en eso? Por supuesto, hay obstáculos para hacer oír esta voz: liquidez, confianza, estándares de calidad, monedas nacionales, tipo de cambio, infraestructura, competencia con otras bolsas e incluso los intereses divergentes entre importadores y exportadores dentro de los BRICS. Sí, como mencionamos. Así que no exageraría la importancia de la bolsa de granos de los BRICS, porque en los próximos años puede seguir siendo parcial, pero incluso como proyecto revela una visión, una dirección. Los BRICS no están construyendo un solo estado agrícola, ya que no son un bloque, pero están construyendo instituciones paralelas, parciales y flexibles para expandirse, ganando así espacio. Su poder radica menos en la unidad que en una, ¿cómo decirlo?, indispensabilidad estratégica. No podemos pensar en el comercio agrícola mundial sin pensar en el papel de los BRICS, así que sí hay una brecha de coordinación. No hay una política común unificada, pero eso no neutraliza su influencia. Los BRICS, a pesar de esta brecha de coordinación, pueden remodelar el sistema alimentario global porque el régimen alimentario en sí mismo se está volviendo más fragmentado, geopolítico y policéntrico. Así que los BRICS son la condición normal para tratar esta situación en esta coyuntura crítica en la que estamos viviendo. Gracias. Vemos que los países BRICS no tienen políticas agrícolas comunes, no son un bloque institucionalizado y etcétera. Pero los BRICS tienen una doctrina compartida de soberanía alimentaria. ¿Tú qué piensas? ¿O cada país simplemente va por su cuenta? Lo que quiero decir, porque Rusia, como dijiste correctamente, en los años 90 era un importador de trigo. Ahora se convirtió en un exportador, uno de los más grandes exportadores actualmente. El 15º Plan Quinquenal de China sitúa la autosuficiencia alimentaria en el centro. Entonces, ¿cómo ves esto en general? ¿Y qué hay de Brasil? ¿Y qué hay de la India? ¿Los países BRICS tienen una doctrina compartida de soberanía alimentaria? ¿Tú qué piensas? No diría que los BRICS tienen una doctrina compartida de soberanía alimentaria en un sentido estricto. Cada país tiene su propio enfoque, cada país ha estado jugando su propio juego, pero sí jugando su propio juego. Pero estos juegos no son independientes entre sí. Hay una dirección común, la idea de que la seguridad alimentaria se entiende cada vez más como parte de la soberanía nacional, de la autonomía geopolítica y del poder estatal. Y aquí, para dejar claro a qué nos referimos con la doctrina de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, es útil distinguir entre dos significados actuales del concepto de soberanía alimentaria. Es controversial. Por un lado, tienes el sentido del movimiento social expresado por la Vía Campesina y aquí en Brasil por el MST, el movimiento de los trabajadores sin tierra. Para ellos, la soberanía alimentaria significa un control democrático sobre la tierra, la producción, los mercados, las dietas y la reproducción ecológica para el pueblo, no para el Estado. En ese sentido, los BRICS no tienen un proyecto compartido de soberanía alimentaria. En muchos casos, los privilegios de las grandes corporaciones y del agronegocio con respaldo estatal, como en Brasil, en Rusia e incluso en China, hasta cierto punto se ven fortalecidos.
a costa de los campesinos, de los pequeños agricultores, de los trabajadores rurales, de las poblaciones indígenas. Entonces, en este sentido, no tenemos soberanía alimentaria en el sentido de esos movimientos sociales. Pero en un sentido geopolítico, que es el sentido que predomina, por ejemplo, en Rusia. En política agrícola, la soberanía alimentaria significa eso, significa como la capacidad del Estado para asegurar el suministro interno, reducir la vulnerabilidad ante potencias hostiles, controlar productos estratégicos, usar los alimentos, fertilizantes, logística y acceso a mercados como instrumentos de poder a través de una política nacional centrada en el Estado. Entonces, en este sentido, China y Rusia son decisivos. Rusia ha utilizado el poder alimentario como un medio para convertirse en una potencia geopolítica porque era débil desde los años 90. Y de hecho, toda la historia soviética, como ya discutimos, no fue realmente una historia de éxito. Pero desde Putin las cosas han cambiado drásticamente. E incluso en Rusia hoy en día, hace algunos años hubo una entrevista de Dmitry Medvedev en la que habló sobre los alimentos como un arma silenciosa para Rusia, que en realidad estaba volviéndose más importante en las exportaciones que las armas reales. Quiero decir, él dijo eso antes del conflicto en Ucrania, pero en ese momento era real. Los números eran mayores en la exportación de alimentos que en la exportación de armas reales. Pero no porque Rusia necesariamente detenga su exportación agrícola para crear hambruna en otro país. Por otro lado, el otro caso es real, porque el grano y los fertilizantes de Rusia son indispensables para muchos países. Incluso en Brasil, creo que la mayoría, más del 80% de los fertilizantes que importamos vienen del extranjero. Sí, fertilizantes, y especialmente de Rusia. Sí, podrías seguir si me lo permites. Por ejemplo, China. El caso de China es más matizado. China es diferente porque no es uno de los principales exportadores de alimentos como Brasil o Rusia. Es un productor gigante. Es el país agrícola más grande del mundo. Pero también es un importador gigante, especialmente de soya, granos forrajeros, carne y varios insumos. Entonces, carne. Sí, como en el caso de Brasil, ellos importan mucha carne de res. Creo que están empezando a importar pollo de Rusia y cerdo, carne de cerdo, cerdo. Sí. Así que el poder alimentario de China opera a través de la demanda, su enorme demanda. Una población enorme. Y sí tienen una población enorme con niveles de ingreso relativamente altos. Así que son una fuente de demanda enorme para el mundo. Y China tiene una política agrícola importante de reservas, tienen políticas de adquisición, han creado sus propios estándares, tienen enormes infraestructuras, tienen financiamiento, tienen una diversificación de fuentes de suministro. Así que la estrategia de soberanía alimentaria no se trata de autarquía, es una interdependencia controlada con el mercado mundial. El Estado busca básicamente la autosuficiencia en productos básicos como cereales, maíz, trigo y arroz, mientras utiliza los mercados globales de manera selectiva para forraje, proteínas, aceites, semillas oleaginosas y carne. Y por eso la seguridad alimentaria sigue siendo central en este último plan quinquenal. Porque tienen metas de producción de granos. Tienen, ¿cómo decirlo?, metas de protección de tierras cultivables, líneas rojas, como ellos las llaman. Ahora tienen nuevas tecnologías de semillas, ya que China compró Syngenta. Tienen investigaciones en agricultura inteligente, en carne de laboratorio, en proteínas alternativas. Tienen una política de desarrollo rural que llaman revitalización rural. Así que yo diría, por ejemplo, que Rusia es más fuerte en el lado de la exportación, mientras que China es fuerte en el lado de la importación y la coordinación. Mientras que Rusia diría, necesitan nuestros granos y fertilizantes, China diría, necesitan acceso a nuestros mercados, a nuestro financiamiento, a nuestra infraestructura y a nuestra demanda. Sí. Ah,
Si piensas en Brasil e India, por otro lado, son diferentes a China y Rusia. Diferentes, pero similares, porque India también tiene una población enorme, una población joven, una población en crecimiento, y Sí. ellos sí quieren comer. Necesitan arroz, necesitan soya, necesitan carne. Aquí está Brasil con sus exportaciones. Sí. Sí, tienes razón. Es diferente pero similar, sí, complementario, por así decirlo. Pero el punto, por ejemplo, sí, o sea, en este proceso de transformar el régimen alimentario internacional, Rusia y China tienen una posición más de establecer reglas, ¿cómo puedo decirlo? Mientras que India y Brasil son más como seguidores o que se adaptan a las reglas, por así decirlo. Brasil, por ejemplo, su poder alimentario proviene de la competitividad del agronegocio en soya, maíz, carne, azúcar, café, logística, puertos, las fronteras del Cerrado, la protección de la Amazonia. Pero Brasil suele usar este poder de manera más pragmática. Brasil, por un lado, quiere acceso al mercado en China, que ahora es su principal fuente de demanda, pero también quiere comerciar con Europa. Quiere poder de negociación en la OMC, donde Rusia está excluida hoy en día y ya no tiene voz. Y quiere espacio para combinar, por un lado, las exportaciones del sector agroindustrial a gran escala con políticas internas de lucha contra el hambre, la pobreza y de apoyo a la agricultura familiar. La India también sigue ese patrón, pero con un Estado mucho más enfocado en la seguridad alimentaria interna, digamos, porque una mayor parte de la población vive en una situación de pobreza. Así que tienen este enorme sistema de distribución pública, cuya competencia es proporcionar compras públicas, precios mínimos, reservas de granos para mantener la estabilidad política en el país. Así que eh, ah, la política alimentaria de la India aplica, por ejemplo, prohibiciones de exportación de arroz y o trigo que afectan los mercados globales. Pero su prioridad es la legitimidad interna porque básicamente quiere o necesita alimentar a su población y contener la inflación de los alimentos. Así que mi respuesta es que Sudáfrica es un caso similar, más orientado al consumo interno. Así que mi respuesta sería terminar la respuesta. No, los BRICS no tienen una doctrina compartida de soberanía alimentaria, pero comparten una lección histórica. Digamos que China y Rusia son quienes desafían, ya que convierten la seguridad alimentaria en una herramienta geopolítica, mientras que Brasil, India y Sudáfrica siguen y se adaptan. Ellos utilizan la política alimentaria para defender su margen de negociación, la estabilidad interna e incluso la influencia regional. Por eso la soberanía alimentaria se ha vuelto estratégica. No se trata solo de alimentar a la población, porque ningún Estado serio puede dejar la alimentación completamente al mercado. Se trata de quién controla la infraestructura de la supervivencia en un mundo tan fracturado como el que vivimos hoy. Gracias, muchas gracias. Es una perspectiva muy profunda, una discusión muy profunda la que tenemos hoy, y veo que podríamos continuar durante horas hablando sobre la política agrícola en los países BRICS en general y en cada país por separado. Y espero que nuestros espectadores encuentren interesante la entrevista de hoy, y para la próxima vez prepararemos algunas preguntas para usted, profesora. Y por hoy, permítame continuar con la última pregunta. Y les invito a cambiar un poco la perspectiva y a observar desde otro ángulo la agricultura y los BRICS. Así que estamos viviendo en una época, un periodo histórico en el que la mitad de la humanidad vive en ciudades. Y dicen los sociólogos, los analistas, dicen que para el 2030 podría ser el 70% de la población mundial viviendo en ciudades. Así que las poblaciones urbanas no tienen ninguna reserva estratégica de alimentos y dependen completamente de cadenas de suministro frágiles. A medida que los BRICS se urbanizan más rápido que nadie,
¿Qué significa esto para la seguridad alimentaria, para la estabilidad social, para el tipo de capitalismo, el capitalismo que realmente puede sobrevivir al siglo XXI? ¿Tú qué piensas? ¿Qué puedes decir? Es una buena pregunta. Personas que se mudan de zonas rurales, de áreas rurales a las ciudades. Sí, pero esta es la pregunta clave hoy en día, porque el mundo de hoy es un mundo urbano, sí. La clásica cuestión agraria, la cuestión discutida por Marx, por Engels, por Lenin, por Prokofiev, por Bukharin en la Rusia del siglo XX, era una cuestión agraria de un mundo agrario. Hoy yo la llamo la cuestión agroalimentaria porque se trata de un mundo urbano, ya no de un mundo agrario. Así que, por ejemplo, las Naciones Unidas proyectan la urbanización global a alrededor del 60% para el 2030 y 2/3 para el 2050. Las cifras están creciendo y son algo controvertidas. Pero el planteamiento de la pregunta es absolutamente correcta, porque la humanidad se está convirtiendo en una nueva especie, como mencioné. Y esto cambia la cuestión alimentaria. Otras ciudades no se abastecen solas de alimentos. Dependen de un flujo continuo de granos, carnes, verduras, energía, fertilizantes, agua, crédito, mano de obra, cadena de frío, refrigeración, transporte, plataformas de venta, sistemas de desechos. Entonces, si esos flujos se interrumpen, la estabilidad urbana se deteriora muy rápido. Así que la seguridad alimentaria en un mundo urbanizado, como en el que vivimos hoy, no se trata solo de producir suficiente comida. Se trata de la resiliencia de todo el metabolismo socionatural, digamos, conectando el campo y la ciudad. La ciudad. Este es el argumento central de mi capítulo 10, mi último capítulo de mi libro. El punto es que lo rural no es lo externo a la ciudad, está dentro. Forma parte de la supervivencia de la ciudad. La vida urbana depende de los suelos, del agua, de la biodiversidad, del trabajo rural, de los corredores logísticos, de los sistemas de almacenamiento, de las regulaciones públicas. Entonces, si estas relaciones se rigen únicamente por la minimización de costos, por la eficiencia corporativa, las ciudades se vuelven vulnerables. El COVID lo mostró muy claramente durante la pandemia. Todo se volvió vulnerable. Muy frágil. Así que muy frágil. Lo mismo en situaciones de guerra como en Ucrania y Rusia, que son grandes proveedores. En Medio Oriente, ¿dónde están? ¿Dónde están los principales puntos de estrangulamiento energético? Con los choques climáticos, lo mismo. Entonces, la seguridad urbana, la seguridad alimentaria urbana, está expuesta simultáneamente a riesgos ecológicos, logísticos, financieros y geopolíticos. Para los BRICS, la seguridad alimentaria no solo se trata de las granjas, también se trata de la logística, la protección de la tierra, la tecnología y la gestión del consumo. Entonces, la India enfrenta enormes ciudades, pobreza rural persistente y un vasto sistema de distribución esencial para la estabilidad de los recursos. Brasil es una superpotencia del agronegocio, pero el hambre regresó en los últimos años con el gobierno de Bolsonaro. Rusia tiene un sistema de seguridad alimentaria que es muy estratégico geopolíticamente para la seguridad nacional. Entonces, la clave es esta. ¿Qué tipo de capitalismo puede alimentar a las sociedades urbanas sin destruir las bases ecológicas y sociales de las que depende la alimentación? Un capitalismo puramente neoliberal no puede hacerlo porque trata la comida como una mercancía, como una simple cadena de suministro que corregirá por sí sola los problemas del mercado, las fallas del mercado. Entonces, un capitalismo verde corporativo también es insuficiente porque puede reducir la gestión ambiental mientras deja los controles, las ganancias y los riesgos concentrados. Puede producir, digamos, etiquetas sostenibles, pero no necesariamente sistemas alimentarios resilientes. Lo que se necesita es una forma de desarrollo más integrada, una que trate las infraestructuras alimentarias como públicas y estratégicas, no meramente privadas y comerciales. Así que, déjame decir unas últimas palabras sobre eso. Es que el desarrollo rural ya no es una agenda residual.
Es la bisagra institucional de la seguridad alimentaria en una sociedad urbanizada. El futuro no es rural contra urbano ni local contra global. La verdadera pregunta es cómo volver a conectar la producción, el consumo y la naturaleza. Así que mi respuesta para terminar aquí es: la urbanización hace que la seguridad alimentaria sea más urgente, no menos. Mientras más urbanos nos volvemos, más necesitamos ser conscientes de planear este metabolismo urbano-rural. Así que el capitalismo que eventualmente sobrevivirá al siglo XXI tendrá que alimentar a las ciudades, regenerar la naturaleza y mantener la legitimidad social, todo al mismo tiempo. Así que sí, si no puedes hacer estas tres cosas juntas, no será una civilización estable y agradable para nosotros ni para quienes vengan después de nosotros. Termino con estas palabras. Muchas gracias, profesora, por esta conversación. Muchas gracias. Queridos amigos, la comida, la tierra y la soberanía no son solo temas académicos. Ahí están las líneas divisorias del mundo en el que vivimos hoy. Así que estén atentos al libro de la profesora Los BRICS y el Sistema Agroalimentario Global, que saldrá pronto. Por favor, cuéntenos y cuénteles a nuestros espectadores cuándo estará disponible este libro en las librerías. Ahora está en preparación con Routledge. Probablemente se publicará a mediados del próximo semestre de 2026. Sí, todavía este año, eso espero. Perfecto. Profesora, y la invito a la próxima conversación en cuanto se publique su libro para que podamos leerlo y discutirlo una vez más. Y también invito a nuestros espectadores y oyentes a leer el libro y preparar preguntas para usted si no le molesta. Muchas gracias, será increíble. Gracias.